siempre cuando comienza el frío, comienzan las enfermedades respiratorias. Este año aparentemente apareció un poco antes que lo habitual. Años anteriores, en esta época todavía no hacía tanto frío, ahora la ola polar, casi 2 olas polares, creo que ya nos azotaron. Eso hizo de que empezaran a aparecer cada vez más virus y eso provoca infecciones respiratorias sobre todo. ¿Y se ha incrementado la demanda de los pacientes en la atención tanto pública como privada? Sí, se ha incrementado con los problemas respiratorios. Hace un mes atrás aproximadamente teníamos muchos pacientes también, pero era por otra causa, por el dengue. Hoy por hoy el dengue, gracias a Dios, ha disminuido mucho las consultas por esta enfermedad. Todos sabemos que es porque los mosquitos ya no están tan activos, pero sí aparecieron las enfermedades respiratorias comunes de esta época, la gripe y todas las enfermedades respiratorias que no solamente son provocadas por el virus de la influenza, sino también virus similares para influenza, sincitial respiratorio, que provocan problemas que llevan a la consulta. ¿Y alguno de estos casos se ha complicado, doctor? ¿Ha requerido de internación? Todavía no hemos tenido casos con complicaciones, son los primeros casos que empiezan a aparecer, al menos complicaciones graves no hemos tenido, sí, por ahí a lo mejor una sinusitis o una bronquitis sobreagregada, pero bueno, casos que requieran de una internación por una neumonía grave, por ejemplo, todavía no hemos tenido. ¿Están conviviendo varios virus a la vez? Gripe A, COVID-19, el resfrío común, ¿es un combo, doctor? Claro. Actualmente los problemas respiratorios en esta época del año son provocados por los virus, como yo te decía recién, porque ellos festejan cuando hace frío, es cuando más se reproducen y cuando más están activos. Tenemos desde resfríos comunes, por rinovirus o por virus que no dan tanta sintomatología, y pasando ya por la influenza, como te decía recién, o los virus similares a la influenza, o el COVID. Es indistinguible muchas veces la clínica entre uno y otro para poder decir si estamos en presencia de un COVID o de una gripe. Son casos similares. Ahora, doctor, ¿ante qué síntomas ya debemos concurrir al médico? ¿Cuándo pasa a ser un simple resfrío allá a ser algo más complicado? Generalmente cuando tenemos fiebre alta o cuando tenemos dificultad respiratoria, o por ahí si quieren hacer una consulta con cuadros respiratorios que tengan alguna duda con respecto a la gravedad, es mejor consultar que automedicarse. Yo siempre digo de que la automedicación es complicado, sobre todo cuando metemos manos en los antibióticos, porque en estos casos el 90%, 99% de los casos son, como decíamos recién, de una etiología provocada por un germen que no responde al tratamiento con antibióticos. No así las complicaciones de estos, como la sinusitis, la otitis media, las neumonías en el peor de los casos, en donde sí tenemos que poner un antibiótico. Pero en estos casos, la mayoría de las veces, el tratamiento es sintomático, es decir, bajar la temperatura, descongestivos, antihistamínicos, fluidificar las secreciones, hacer reposo, quedarse en la casa. Bien. ¿Y la mejor manera de prevenir es la vacuna en primer lugar, doctor? Sí, la vacuna para la gripe, para COVID, yo creo que todos los años nos tendremos que hacer un refuerzo para el COVID, la de la gripe, sobre todo los pacientes de riesgo, y toda la población en general. Nunca está de más que se ponga la vacuna de la gripe, y tomar las medidas necesarias. En esta época del año pululan, como te decía recién, los virus, porque ¿qué pasa? Les gusta el frío, estamos en lugares cerrados, en donde hay poca ventilación debido a las inclemencias del tiempo, y ahí entonces es donde se pueden transmitir muy fácilmente, por la falta de ventilación en los hogares, por ejemplo. Bien. Bueno, por ahí consejos que aprendimos mucho durante la pandemia. ¿El tema del barbijo que desapareció y sería útil usarlo en estos momentos, doctor? Sí, por supuesto. Lo tendremos que usar cuando estamos con un problema respiratorio. No está de más usarlo, al contrario, está bueno porque prevenimos transmitir las enfermedades. Estas enfermedades se transmiten igual que el COVID, por lo tanto es una de las formas que podemos hacer prevención. Y también cuando entramos a un lugar, como por ejemplo la sala de espera de una asistencia médica, en donde hay muchos pacientes que están con cuadros respiratorios, entrar con barbijo sin ningún problema y sin tener vergüenza. ¿Y los grupos de riesgo o los más complicados siguen siendo los mismos ante estas enfermedades? Sí, los pequeños, los chicos
chicos, ahí ya también tenemos la bronquiolitis, que eso provoca mucha demanda de atención, sobre todo en los centros de mayor complejidad, en donde por ahí se tienen que internar los pacientes, y los pacientes adultos, en donde tienen comorbilidades y, como sabemos también, un paciente geronte que puede estar inmunodeprimido. En esos casos es donde más tenemos que tener cuidado y son los pacientes más vulnerables. Por último, ¿ya hay casos de neumonía, doctor, ya con este tipo de complicaciones? Sí, casos de neumonía tenemos, no son neumonías graves, pero hemos tenido algunos casos. En lo personal, te digo, he tenido muy pocos casos. Sí hemos tenido, llama la atención, cuando todavía hacía calor, cuando estaba el dengue en su pleno apogeo, he tenido casos que yo no sé si son comorbilidades o bien una complicación de este virus que tampoco conocemos mucho, que han tenido neumonías que no respondían bien al tratamiento, es decir, como neumonías atípicas.